¿El tinnitus puede desaparecer solo? Esta es, probablemente, una de las preguntas más importantes que se hace cualquier persona cuando empieza a escuchar ese pitido constante en sus oídos. Y también es una de las que más ansiedad genera, porque en el fondo todos queremos saber lo mismo. ¿Esto se va a ir o voy a tener que vivir con ello para siempre? La respuesta corta es que sí. En algunos casos el tinnitus puede desaparecer por sí solo. Pero la respuesta completa es un poco más compleja, y entenderla puede marcar una gran diferencia en cómo vives esta experiencia desde el principio. Hay situaciones en las que el tinnitus aparece de forma temporal. Por ejemplo, después de haber estado expuesto a un ruido fuerte, como un concierto o una fiesta. En estos casos, es relativamente común que el oído necesite un tiempo para recuperarse, y durante ese proceso pueden aparecer pitidos o zumbidos que desaparecen en horas o días. Este tipo de tinnitus suele ser reversible si no ha habido un daño permanente. También puede ocurrir por causas puntuales como acumulación de cera en el oído, infecciones, cambios de presión o incluso estrés intenso. En estos casos, cuando se resuelve la causa, el tinnitus puede disminuir o desaparecer completamente. Por eso, en las primeras etapas, es importante evaluar qué pudo haberlo desencadenado. Pero hay otra realidad que también hay que entender. No todos los casos de tinnitus desaparecen por sí solos. Cuando el tinnitus está relacionado con daño en el oído interno o con cambios en la forma en que el cerebro procesa el sonido, puede volverse persistente. Y aquí es donde muchas personas empiezan a preocuparse de verdad. Sin embargo, hay algo muy importante que muchas veces no se explica bien. Aunque el tinnitus no desaparezca completamente, sí puede dejar de ser un problema en tu vida. Y esto no es solo una frase motivacional, es algo que ocurre en muchísimos casos. El cerebro tiene una capacidad increíble para adaptarse, lo que se conoce como habituación. Al principio, el tinnitus se percibe como algo extraño, molesto, incluso amenazante. Pero con el tiempo, si no se alimenta constantemente con atención y ansiedad, el cerebro puede aprender a ignorarlo, igual que ignora otros sonidos de fondo. El problema es que muchas veces ocurre lo contrario. Cuanto más intentas analizar el sonido, cuanto más lo buscas, cuanto más te preocupa, más presente se vuelve. Es como si tu cerebro interpretara ese sonido como algo importante que debes seguir detectando. Y así se crea un círculo difícil. Más atención, más percepción, más percepción, más preocupación. Por eso, una de las claves más importantes no es solo esperar a que desaparezca, sino aprender a cambiar la relación que tienes con el tinnitus. Reducir el miedo, entender lo que está pasando y dejar de reaccionar constantemente al sonido puede ser mucho más efectivo que intentar eliminarlo a toda costa. También hay factores que pueden influir en que el tinnitus mejore con el tiempo. Dormir bien, reducir el estrés, evitar la sobreexposición a ruidos fuertes, cuidar la alimentación. Todo eso ayuda a que el sistema nervioso esté más equilibrado y, en consecuencia, a que el tinnitus se perciba con menos intensidad. En algunos casos, las personas notan que el tinnitus va bajando poco a poco, hasta el punto de que deja de ser perceptible en la mayoría de situaciones. No siempre desaparece del todo, pero deja de interferir en la vida diaria. Y eso, en la práctica, es casi como si se hubiera ido. Es importante también evitar caer en la trampa de estar constantemente comprobando si el tinnitus sigue ahí. Ese hábito, aunque parece lógico, refuerza la atención sobre el sonido y hace que se mantenga presente. Cuanto más lo buscas, más lo encuentras. Si estás pasando por esto ahora mismo, es normal que tengas dudas, miedo o incluso frustración. Pero intenta recordar esto. El tinnitus no siempre es una sentencia permanente, y aunque no desaparezca por completo, sí puede cambiar mucho cómo lo percibes. Cuéntame en los comentarios, ¿desde cuándo tienes tinnitus? ¿Has notado cambios con el tiempo? Compartir tu experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Y si quieres seguir aprendiendo cómo entender mejor el tinnitus y reducir su impacto en tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás contenido pensado para ayudarte de verdad. Además, hay algo que muchas personas descubren con el tiempo y que al principio cuesta creer. Llega un punto en el que dejas de estar pendiente del tinnitus constantemente. No porque haya desaparecido del todo, sino porque deja de ocupar espacio en tu mente. Al principio puede parecer imposible, sobre todo si ahora mismo lo escuchas claramente. Pero poco a poco, a medida que reduces la preocupación y dejas de reaccionar con miedo, tu cerebro empieza a clasificar ese sonido como algo irrelevante. Y cuando algo es irrelevante, simplemente deja de prestarle atención. Este proceso no suele ser inmediato. Requiere paciencia, comprensión y, sobre todo, consistencia.
pero ocurre más a menudo de lo que la gente piensa. Muchas personas que hoy viven tranquilas con tinnitus pasaron por una etapa inicial muy similar a la que tú puedes estar viviendo ahora. Por eso, en lugar de centrarte únicamente en si el tinnitus va a desaparecer o no, puede ser más útil hacerte otra pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy para que esto me afecte menos? Ese cambio de enfoque, aunque parezca pequeño, puede transformar completamente tu experiencia. Y si este vídeo te ha ayudado a entender mejor lo que estás viviendo, déjame un like. Puede parecer algo simple, pero ayuda a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Recuerda, el tinnitus puede cambiar, tu percepción también, y tu vida no tiene por qué girar en torno a ese sonido. Poco a poco, paso a paso, es posible recuperar la tranquilidad. Bíceps flexionado. Muchas veces, lo que más alimenta el tinnitus no es solo el sonido en sí, sino la interpretación que hacemos de él. Cuando lo asociamos con peligro, con pérdida de control o con algo que no debería estar ahí, el cerebro lo amplifica. Pero cuando poco a poco dejamos de verlo como una amenaza, esa intensidad emocional empieza a bajar, y con ella, también la sensación de volumen o presencia. También es importante entender que cada proceso es distinto. Hay personas que notan mejoras en semanas, otras en meses, y algunas necesitan más tiempo. Compararte con otros puede generar frustración innecesaria. Tu proceso es único, y lo importante es avanzar poco a poco, aunque no siempre sea lineal. Habrá días mejores y días peores, y eso es completamente normal. Lo importante es no interpretar esos días difíciles como un retroceso definitivo, sino como parte del camino. Porque incluso cuando parece que no avanzas, tu cerebro sigue adaptándose en segundo plano. Y si algo puedes empezar a hacer desde hoy es esto. Cuando notes el tinnitus, en lugar de reaccionar con rechazo o miedo, intenta observarlo sin juzgar, sin pelearte con él.